No pensaba escribir esto, pero después de todo lo que ha pasado, no puedo dejar de pensar en ello. Quizá sacarlo todo me ayude. Quizá alguien me diga que no he perdido el juicio. Todo empezó el invierno pasado, cuando mi hermano me llamó de la nada. Apenas habíamos hablado desde el accidente. Es en el que murió su novia. Él también iba en el coche. Salió vivo de milagro. Nunca le gustó hablar del tema y yo no insistí. Cuando me dijo que necesitaba un sitio donde quedarse un tiempo, le dije que viniera enseguida. Su voz sonaba frágil, casi como la de un niño. La primera semana fue bastante normal. Se pasaba casi todo el tiempo en su habitación, callado, educado. Decía que solo estaba cansado. No salía mucho, salvo para comprar tabaco o flores. Decía que se las dejaba ella en el cementerio. Pensé que quizá era parte de su proceso de duelo. Entonces empezó el olor. Al principio creí que era un problema de las tuberías. Era un hedor sutil, agrio y rancio, que aparecía y desaparecía. Limpié el baño de arriba abajo, vacié la basura, incluso fregué detrás de la nevera, pero el olor siempre volvía, más denso cada día. Llegó un punto en que los vecinos empezaron a quejarse. El del piso de arriba me escribió para preguntarme si se había muerto algo entre las paredes. Intenté preguntarle a mi hermano si lo notaba. Se limitó a encogerse de hombros y a decir a ella no le gusta que la ventana esté abierta. No entendía a qué se refería y sinceramente no quise entenderlo. Últimamente hablaba mucho solo. Por la noche podía oír sus susurros a través de la pared. Palabras suaves y cariñosas como tranquila, estoy aquí y no llores más. A veces habría jurado que oía responder una voz de mujer. Solo un aliento, un murmullo tan leve que pensaba que me lo estaba imaginando. Cuanto más intentaba ignorarlo, peor me sentía. El aire del apartamento se volvió pesado, húmedo. Volvía del trabajo y el olor. Me golpeaba antes incluso de llegar al pasillo. Cada vez que le pedía que al menos ventilara su cuarto, se ponía a la defensiva. No toques nada, espetaba. Está bien, ella está bien. Ella creí que se estaba volviendo loco. Unos días después, cuando salió para una de sus visitas, decidí que no aguantaba más. Me dije que solo abriría la ventana, echaría un poco de ambientador y quizá ordenaría por encima nada invasivo. Pero en cuanto abrí la puerta de su habitación, casi vomito. El hedor me golpeó de lleno, denso, dulzón y metálico. Las cortinas estaban corridas. El aire era húmedo, como si algo en descomposición llevara semanas atrapado allí. Había ropa esparcida por todas partes, envases de comida viejos. El suelo estaba pegajoso en algunas zonas, pero lo peor estaba cerca de la cama. La madera del suelo estaba oscura, con un aspecto húmedo, como si algo se hubiera filtrado en ella. Se me revolvió el estómago cuando vi que la esquina de una manta se movía ligeramente, o quizás solo se hundió por su propio peso. Fuera como fuese, había algo ahí debajo. Me agaché, agarré la manta con dedos temblorosos y tiré de ella. Fue entonces cuando lo vi. Un brazo, pálido, rígido. La piel parecía tensa, como papel sobre el hueso. Grité y retrocedí tropezando, con el corazón martilleándome en el pecho con tanta fuerza que no podía respirar. Durante unos segundos
no pude hacer otra cosa que mirar fijamente. Ahora el olor tenía sentido. Los susurros, el hecho de que nunca se fuera, lo había hecho, lo había desenterrado, lo había traído a casa. Mi cerebro se negaba a procesarlo. Corrí a por el móvil, con las manos temblándome tanto que apenas podía desbloquearlo. Fue entonces cuando oí chirriar la puerta de entrada. Había vuelto. Estaba de pie en el umbral, con los ojos muy abiertos y la ropa empapada por la lluvia. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces sonrió, esa sonrisa, vacía y hueca, que no le había visto desde el funeral. No tenías que haber entrado, ahí dijo en voz baja. Y luego, más alto, casi gritando, ella sigue siendo real. No digas que no lo es. Se abalanzó hacia la cama, protegiéndola con su cuerpo, gritándome que no la tocara. Retrocedí hasta una esquina, llorando, suplicándole que parara. Llamé a la policía, chillando al teléfono que mi hermano había perdido la cabeza, que había un cadáver en mi apartamento. Ahora él sollozaba, aferrándose a algo invisible, susurrando el nombre de ella una y otra vez. Cuando por fin las sirenas sonaron más fuerte en la calle, pensé que todo había terminado. Sentí un torrente de alivio. Los agentes irrumpieron en el piso. Eran dos, con las manos en las fundas de las pistolas. Señalé hacia la cama, gritándoles que miraran, que vieran lo que había hecho. Pero ellos se me quedaron mirando. Uno de ellos habló en voz baja, como si yo fuera un niño. ¿Con quién está hablando? Me giré para señalar a mi hermano, pero no estaba allí. La habitación estaba vacía, pero la cama aún tenía algo debajo. Uno de los agentes se arrodilló, levantó la manta y se quedó helado. Nunca olvidaré su cara, porque el cuerpo que había bajo la cama no era el de ella. Era él, mi hermano. Tenía los ojos hundidos, la boca abierta como si hubiera muerto a media respiración. Su piel era gris, momificada, hundida. Caí de rodillas, negando con la cabeza, diciendo no, porque no podía ser él. Él estaba aquí, había estado aquí. Me había llamado, se había mudado, desayunaba conmigo, se sentaba a la mesa cada mañana, hablaba conmigo. Me apartaron a la fuerza, pero yo seguí gritando que estaba vivo, que hacía un momento estaba allí de pie. Dijeron que llevaba meses viviendo solo. El casero lo confirmó. Los vecinos nunca lo vieron. Nadie lo hizo. Fui yo quien lo desenterró. Supongo que en algún rincón de mi mente no pude soportar haberlo perdido. Me convencí de que me había llamado, de que había vuelto. Le limpiaba el cuarto, le hacía la comida, le oía hablar a través de la pared, pero él nunca volvió. A veces por la noche, cuando todo está en silencio y la calefacción zumba, todavía le oigo susurrar a través de la pared. Su voz es suave, casi amable. Gracias por dejar que me quedara. Hace 2 semanas que mamá empezó a llevar a Clara a programas comunitarios. La decisión fue muy influenciada por la cháchara insistente de la tía Minnie por teléfono, que la niña de mamá estaba desconectada del universo y que necesitaba orientación para encontrar su ancla. Personalmente, creo que no tiene nada que ver con ese rollo espiritual que tanto le apasiona a mi tía, y mamá en el fondo también lo sabe. Por lo demás,
Clara está perfectamente, sabe diferenciar entre leones y tigres, gritando feliz naranja y rayas de tigre cuando le enseño libros de dibujos. También es curiosa y aventurera como cualquier otro niño de su edad. No tenía sentido que no intentara caminar, pero Clara, sana y feliz, ni siquiera intentaba ponerse de pie, aunque ya hablaba sin problemas. Desde que Clara cumplió los 14 meses, mamá había intentado convencerla para que se levantara. Se sentaba frente a ella, sonreía y la animaba una y otra vez. Pero Clara se limitaba a reírse y a concentrarse en el juguete que tuviera en la mano. A medida que los días pasaban sin ningún progreso, mamá probó a llevarla al hospital y la inscribió en un programa del Centro de Desarrollo Infantil. Tampoco funcionó. El sábado era otro día de programa espiritual comunitario para Clara. Noté que mamá tenía ojeras mientras llevaba a Clara al coche. Hace unos días me dijo que en ese programa estaban aprendiendo a respirar y yo sabía que mamá iba a estallar si aquello seguía sin dar resultado. Estaba mirando el móvil cuando mamá me llamó. Me pidió que comprobara si las ventanas del cuarto de la niña estaban abiertas, porque iba a llover pronto. Hice lo que me pidió y me levanté del sofá. Ya podía ver el cielo gris, cubierto de nubes. El cuarto de Clara está arriba, enfrente del mío. Apunté a mi cama, lancé el móvil y entré directamente en su habitación. Las ventanas estaban abiertas. No dudé en cerrarlas y ya me disponía a salir cuando mi pie se tropezó con uno de los juguetes de Clara. Instintivamente miré hacia abajo, pero pronto me di cuenta de algo más que un cocodrilo de peluche en mi pie. Había unas tenues manchas de color pardo rojizo en el suelo, no lo bastante intensas como para llamar la atención, pero estaban ahí si sabías dónde mirar, y se extendían por toda la habitación. Las manchas tenían una forma extraña. No eran simples gotas que caen cuando derramas algo. No, parecía como si algo hubiera sido arrastrado sin cesar, describiendo un gran círculo por todo el cuarto. Quizá Clara se había manchado las rodillas mientras jugaba, pero el rastro era un círculo perfecto y estaba seguro de que mamá no dejaría a Clara jugar con ropa sucia. Decidí contárselo a mamá cuando volviera. Justo me daba la vuelta cuando oí un golpe seco en mi cuarto. Me quedé helado. La causa del sonido no era otra que mi móvil. Estaba en el suelo. Quizá cayó mal y se resbaló de la cama. Aunque habría jurado que había caído en el centro de la cama, la casa parecía mucho más grande, el pasillo más alto. Mientras entraba en mi habitación, recogí el móvil, con la mente repasando las extrañas manchas. Desde abajo, oí a mamá gritar que ya había vuelto. La lluvia había empezado a caer apenas unos minutos después de que cerrara la ventana. Salí corriendo para darle un paraguas a mamá. Estaba molesto por la sesión de hoy, y a mí se me olvidaron las manchas. Solo las recordé por la tarde, mientras jugaba con Clara. Clara tenía una muñeca de princesa en la mano y la movía por el aire. Pero entonces, como si algo lo hubiera golpeado, hizo una mueca y bajó la muñeca suavemente hasta el suelo. Observé cómo Clara arrastraba la muñeca por el suelo con el ceño fruncido en señal de concentración. La muñeca de trapo estaba ahora despatarrada, apoyada sobre manos y rodillas, como Clara, como yo le declaró. Clara la muñeca. 1, 2, 3, bien.
Clara le pregunté, divertido, ¿por qué gatea la princesa? Clara me miró con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta. Luego se cruzó de brazos, haciendo un puchero. 1, 2, 3, bien, pero tiene pies, señalé. Tomé a la pobre muñeca, cuyo pelo de lana estaba ya lleno de polvo, y la puse de pie sobre mi rodilla. ¿Ves? Puede estar de pie. Aparté la muñeca del alcance de Clara y empecé a hacer que diera pasitos. Y puede caminar. ¡No! Como yo. Las mejillas de Clara se estaban poniendo cada vez más rojas y me di cuenta de que había cometido un error demasiado tarde. Rompió a llorar y mamá entró corriendo al salón, levantando a Clara en brazos, mientras me lanzaba una mirada de reproche. Mamá, hay unas manchas en el suelo de su cuarto, le informé, apoyándome en el sofá. Si Clara arrastra así las muñecas por el suelo, todos sus juguetes acabarán cubiertos de ellas. Mamá frunció el ceño y asintió, con las manos aún sujetando a Clara. Lo limpiaré, luego dijo, dejando a Clara en el sofá. Mientras tanto, puedes terminar tus tareas. Quise decir algo más, pero los ojos cansados de mamá me detuvieron. Después de cenar, Clara jugaba en silencio en la alfombra del salón. Una muñeca de una rana se había unido a la princesa. Intenté apartar el recuerdo de las manchas, tratando de no fijarme en cómo Clara hacía que las muñecas gatearan y tropezaran por la alfombra. 1, 2, 3... Bien canturreaba, con una voz suave pero rítmica. Algo en aquel cántico hizo que se me oprimiera el pecho. Me dije a mí mismo que solo estaba repitiendo lo que había aprendido, una imitación inofensiva. Pero el patrón de su voz parecía deliberado, como si estuviera enseñando a las muñecas. Pocos días después, me desperté en mitad de la noche. Tenía que ir al baño. Me dirigía hacia allí cuando vi que la puerta del cuarto de Clara estaba abierta. En la oscuridad se distinguían los juguetes esparcidos por el suelo, pero la puerta me impedía ver su cama. De la habitación salían voces, inaudibles desde donde yo estaba, pero pude distinguir que no era una sino dos. ¿Era mamá? Aunque me di la respuesta más lógica, sabía que no era posible, no podía ser mamá. Mamá no hablaría con Clara en mitad de la noche. Ni siquiera podía tragar saliva mientras daba un paso y luego otro. Las voces no cesaban. Me detuve en seco a solo unos metros de la entrada. Fue entonces cuando pude verlo. Clara estaba despierta en el suelo, a 4 patas, gateando, y a su lado había una silueta más grande que ella, con la espalda encorvada y la cabeza gacha en un ángulo forzado. Tenía un pelo largo y enmarañado que parecía húmedo y que rozaba el suelo. Juntas movieron la mano izquierda hacia adelante, luego se arrastraron. 1, la mano derecha hacia adelante. 2, la cosa ronroneó. Y entonces comprendí la verdad. Clara no camina porque la cosa que le enseñó a moverse jamás tuvo pies. Sin duda es una chinche. La voz del fumigador sonó cascada a través de manos libres. ¿Una chinche? Me quejé. Sí. Al principio no dábamos con ella porque es una especie muy poco común. Normalmente procede de los trópicos como Sudamérica. Maldita sea. Silencié el micro y me volví hacia mi mujer. ¿Cómo demonios se ha metido una chinche tropical en nuestro dormitorio? No lo sé, dijo ella, encogiéndose de hombros, abatida. ¿Sigue ahí?
Reactivé el micro. Sí. Si hago el tratamiento, tendrán que separar todos los muebles de las paredes y meter en bolsas todos los objetos sueltos para guardarlos fuera. De esa forma podré esparcir el hongo por las camas y los rodapiés. El producto no es tóxico para los humanos, pero matará a los insectos en unas pocas semanas. Me estremecí. Solo podía pensar en esos parásitos trepando por mi cuerpo, hincando sus mandíbulas, afiladas como incisivos, en mis brazos y piernas. ¿Cuánto cuesta? $1,700. ¿Qué? Casi me desmayo. ¿Puedo ir la semana que viene si le viene bien? Me giré hacia mi mujer. Es muchísimo dinero. No creo que tengamos otra opción. Seguimos adelante con la fumigación. Los 5 días siguientes fueron un caos. Mi mujer y yo embolsamos cada objeto suelto de nuestro dormitorio y los sacamos fuera. Metimos en cajas todos los juguetes, libros y prendas de ropa de la habitación de nuestro hijo pequeño y los guardamos en el armario. Apartamos los muebles para que hubiese espacio suficiente para moverse por todos lados. Fue un trabajo agotador, pero necesario para acabar con la plaga. ¿Dónde están los bichos, papi?, repetía nuestro hijo mientras movíamos sus muebles. Escondidos en las paredes, hijo. Alguien va a venir a salvarnos. Para quien no lo sepa, las chinches se reproducen a un ritmo alarmante. Una sola hembra puede poner hasta 7 huevos al día. Los huevos pueden eclosionar en 9 días. Las crías alcanzan la madurez y pueden reproducirse en 4 semanas. Sin intervención, una plaga se duplicará cada 2 semanas. Desde mi última llamada con el técnico, a mi mujer y a mí, nos habían picado varias veces. Nos despertábamos con ronchas dolorosas por todo el cuerpo. Incluso a nuestro hijo le habían picado. Un bulto infectado se le hinchó en la frente y parecía un tercer ojo. Dios mío, dijo mi mujer, aplicándole loción de calamina en la herida. ¿Estás bien, cariño? Sí, mami. No puedo más con esto. Justo en mitad de su ataque de pánico, me llamó el fumigador. ¿Cómo va todo? Ya casi hemos terminado de empaquetar. Me rasqué una roncha reciente en el codo. Solo nos quedan 2 bolsas por llenar. Parece que están haciendo un buen trabajo. Aguanten hasta que llegue. El técnico llegó a nuestra casa el viernes a las 10 de la mañana. ¿Todo listo? Sí. Por aquí prácticamente lo metimos a rastras. Vaya, han hecho un gran trabajo. Nuestras 2 habitaciones parecían lugares donde jamás hubieran vivido humanos. Los muebles estaban apilados unos sobre otros como torres de Jenga. Cada objeto desordenado había sido retirado y guardado en el garaje o en el armario. ¿Has venido a salvarnos?, preguntó nuestro hijo desde el pasillo. Así es, campeón. El técnico sonrió y le alborotó el pelo. Voy a arreglar esto para que no vuelva a pasar nunca más. El fumigador se movió con rapidez, esparciendo su hongo por los rodapiés y los muebles. Lo observé trabajar con una satisfacción desesperada. En uno de mis brazos tenía ya casi 12 picaduras. Debía de haber unas 10 chinches en la casa, dándose un festín con nosotros cada pocas noches. Me las imaginé observando desde las paredes, contemplando su inminente final. A las 11:15, el técnico había terminado. Con esto, deberían estar tranquilos,
recogió su equipo. Empiezan a desempaquetar poco a poco. Las chinches deberían estar muertas en unas semanas. ¿No seguirán picándonos?, preguntó mi mujer. Sí, pero cuando pasan por encima del hongo para llegar a ustedes, las asfixiará. Es la forma más rápida de salir de este lío. En cuestión de semanas, las picaduras cesaron. Mi mujer y yo podíamos volver a dormir en paz. La vida era normal, o al menos eso parecía. Unos 6 meses después de nuestra recién recuperada libertad, recibí una llamada. El señor S., sí, le llamo del bufete de abogados. La empresa Control de Plagas realizó algún servicio en su casa durante el último año. Sí, tuvimos chinches en marzo, pero ya no hay. Puede que tenga derecho a una indemnización considerable. ¿A una qué? ¿Podría pasarse por nuestro despacho? Tenemos algo que enseñarle. Mi mujer, mi hijo y yo llegamos al bufete esa misma tarde. Les agradezco que hayan venido con tan poco preaviso. El abogado nos estrechó la mano mientras nos acomodábamos en una sala de reuniones. ¿De qué se trata? Senté a mi hijo en mi regazo. Llevamos 2 años preparando un caso contra una empresa local de control de plagas, específicamente contra uno de sus técnicos. ¡Qué horror!, comentó mi mujer. Nos ha llevado tiempo, pero creo que hemos reunido pruebas suficientes. ¿Para qué? ¿Puedo preguntarles algo? ¿Saben cómo llegaron las chinches a su casa? Mi mujer y yo nos miramos. Lo habíamos pensado, pero no habíamos encontrado una explicación. No han viajado a ningún lugar tropical o... no. Llevamos 5 años sin salir de la ciudad, admití. Lo más lejos que hemos ido es a la región vinícola. Entiendo. Por favor, miren esto y díganme qué ven. El abogado sacó su tableta y pulsó play. Apareció un video de un técnico de control de plagas fumigando un jardín cualquiera. Mi mujer y yo nos inclinamos para ver mejor. El técnico llevaba un gorro que le cubría la cara, pero cuando levantó el fumigador para rociar el toldo, su rostro quedó a la vista. Dios mío, dije. Es el tipo que contratamos a principios de año. Tenemos horas de grabaciones similares. ¿Y por qué nos han llamado? Porque uno de nuestros clientes nos dio esto. Puso otro video. La cámara, que debía de estar montada dentro de una pajarera, mostraba a nuestro fumigador rociando el exterior del garaje de alguien. Nada inusual. Pero entonces, cuando llegó al lateral del jardín, se agachó y sacó algo de la chaqueta. ¿Qué es eso?, preguntó mi mujer. El abogado pulsó otro botón y el ángulo cambió. Ahora mirábamos al técnico de frente. Estaba vaciando algo de un pequeño cubo de plástico. El ángulo y la claridad de la cámara nos permitieron ver chinches, cientos de ellas, cayendo en tropel como moscas sin alas. El lugar donde cayeron era un murete de piedra pintado de blanco, lo que las hacía más visibles. Oh, Dios mío, jadeó mi mujer, tapándose la boca. La visión de aquellos bichos cayendo unos sobre otros, retorciéndose como hormigas, peleando por un sirope derramado, me dio ganas de vomitar. Al parecer, este técnico ha estado esparciendo estos parásitos por toda la ciudad y luego atendiendo a sus clientes para ocuparse de las plagas. Increíble, resoplé, tan traumatizado que apenas podía respirar. Aproximadamente 1 año después, recibimos un cheque por correo. Era de control de plagas.
por $6,000. Había cientos de clientes afectados en nuestra comunidad. Mi mujer y yo habíamos luchado por una compensación mayor, pero el hecho de que hubieran atrapado a nuestro técnico y estuviera afrontando las consecuencias lo era todo para nosotros. Al menos no podrá volver a hacerle eso a nadie más, dijo mi mujer. Sí, al menos esa noche soñé con esos parásitos sedientos de sangre. Uno me trepó por la pierna y se detuvo en mi estómago, dejando una roncha roja y supurante. A la mañana siguiente me despertó una ráfaga de golpes en la puerta principal. ¿Qué demonios es eso? ¿El correo? Fui a trompicones hasta la entrada y miré por la mirilla. Había una figura de espaldas al cristal. Me froté los ojos para quitarme el sueño y abrí la puerta. A un joven con la piel de aspecto enfermizo y cubierta de sarpullidos. Tenía la mirada fija, espeluznante. Sus labios se curvaban en una mueca dolorosa que parecía una sonrisa. Daba la impresión de no haber dormido en semanas. Hola. Sin decir palabra dejó una caja de plástico transparente en el suelo, salió corriendo y desapareció calle abajo. Grité tras él. ¿Qué es esto? Vuelva. Bajé la vista hacia el recipiente. Dentro había incontables chinches, retorciéndose, desesperadas por salir. Siempre me ha fascinado el océano. Cubre la mayor parte de la tierra y aún así no sabemos todo lo que vive ahí. Por eso me uní a un proyecto de investigación de una compañía dedicada a documentar la vida marina. A mis compañeros Cindy y Leo y a mí nos habían asignado monitorear un área en el Atlántico que la compañía creía que formaba parte de la ruta migratoria de los tiburones peregrinos. Nuestro trabajo consistía en echar el ancla en una zona del Atlántico y luego bajar una cámara para observar el área y documentar cualquier tiburón peregrino que pasara por allí. Durante los últimos 3 días habíamos avistado 12 cangrejos, 32 peces y 0 tiburones peregrinos. Leo hizo un comentario sobre cómo nos había tocado la tarea de vigilar a la única especie de pez con pánico escénico de todo el océano. Esa noche Cindy y yo estábamos en cubierta mirando el mar ahora ennegrecido, cuando de repente Leo gritó desde la cabina: ¡Cindy! ¡Marina! ¡Vengan a ver esto! Corrimos hacia la cabina. Leo estaba apuntando al monitor, justo ahí. Leo señalaba algo en la pantalla. Salvo por la luz de la cámara, todo lo demás era negro, excepto por lo que parecía una luz tenue en la distancia. ¿Qué es eso, Leo? Leo volvió a mirar la luz y luego a nosotras. No lo sé. ¿Quizá un ROV de otro barco? Estuve a punto de considerarlo, pero recordé que esta zona era exclusiva para nuestra compañía. Pero se supone que somos el único buque de investigación en 50 kilómetros a la redonda. ¿Podemos revisar las grabaciones de los 3 días anteriores? Quizá podamos ver cuándo empezó a aparecer esa cosa por el horizonte. Ya me he adelantado, Marina. Leo fue a nuestro segundo monitor y empezó a revisar las grabaciones de cada día hasta que llegó a esa misma mañana. Y empezó justo aquí. Leo ralentizó la grabación. Fue entonces cuando la luz comenzó a asomar y ya estaba viniendo hacia acá. Desde entonces, la discusión sobre qué hacer se redujo a vigilar la señal en directo por turnos. Como yo lo sugerí, me tocó el primer turno. Observé la luz crecer ligeramente durante 1 hora. Pasó
de ser un punto del tamaño de la cabeza de un alfiler a uno del tamaño de una lenteja, pero seguía sin poder distinguir ningún detalle nuevo. Intenté mantenerme despierta para seguir observando, pero el aburrimiento es un somnífero eficaz. Me desperté y vi que la luz estaba más cerca de la cámara y era más grande. Antes de que pudiera mirar la hora para saber cuánto tiempo había dormido, me di cuenta de algo dentro de la luz. Parecía la silueta de un hombre caminando lentamente sobre la arena. Corrí a buscar a Cindy y a Leo. Se quedaron estupefactos al ver la silueta. Leo no paraba de decir que era imposible que ese hombre aguantara tanto tiempo ahí abajo sin equipo y que la presión del agua debería haberlo matado. A Cindy le preocupaba más el resplandor que emitía. Volví a mirar la pantalla y vi que el hombre se había detenido. Alerté a Leo y a Cindy. Miramos fijamente la pantalla mientras la luz alrededor del hombre comenzaba a atenuarse. Entonces giró la cabeza para mirar directamente a nuestra cámara. Leo fue el primero en darse cuenta de lo que eso significaba. Que alguien vaya a la grúa y suba la cámara. Antes de que pudiéramos salir de la cabina, Cindy señaló que el hombre había dejado de mirar la cámara y se estaba alejando. Un instante de alivio se convirtió en terror cuando el barco se sacudió de repente. Había agarrado el ancla. Corrimos todos a popa. Al mirar por la borda, vimos esa misma luz anaranjada ascendiendo a toda velocidad. Estaba trepando por la cadena del ancla. De alguna manera, podía trepar mucho más rápido de lo que caminaba. En cuestión de minutos, la luz estaba a solo 3 metros de nosotros. A la creciente luz naranja le siguió el hervor del agua alrededor de la cadena. Luego, justo cuando estaba a punto de romper la superficie, retrocedimos tambaleándonos, mientras la cabeza del hombre emergía del agua, con vapor emanando de él mientras subía al barco. Lo que teníamos ante nosotros era una figura humanoide de más de 2 metros. Estaba desnudo, pero no tenía genitales, y su complexión era la de un culturista. Su piel se asemejaba al color de la madera quemada, con multitud de grietas y heridas abiertas de las que emanaba un tenue brillo anaranjado. Sus ojos eran de un naranja sólido y también emitían un brillo similar. Nos quedamos mirando la cosa que acababa de trepar por la cadena del ancla hasta nuestro barco. Cindy fue la primera en decirle algo. ¿Hola? El hombre miró a Cindy. Juro que la luz en su interior se hizo más brillante cuando respondió con una voz profunda y ligeramente distorsionada. ¿Por qué me estaban observando? Nos quedamos mirando al hombre. De nuevo, parecía que su cuerpo brillaba cada vez más. Intenté mantener un tono neutro en mi respuesta. Nuestras disculpas. Estábamos aquí para observar la vida marina que migra por esta zona. Vienen a observarme. Ya he visto su máquina antes, un ojo negro gigante que desciende para observarme y que, cuando me acerco, vuelve a subir antes de que pueda atraparlo. Esta vez no fueron lo bastante rápidos. Repito, ¿por qué me están observando? No supe qué responder. Ninguno de nosotros sabía que esta cosa existía, pero al parecer la compañía sí. Leo intentó explicarse. Mire, ni siquiera sabíamos que estaba aquí. A otras personas les han pagado para venir a esta zona y lo más probable es que también les dijeran que era para observar la vida marina. El hombre miró a Leo. Su tenue brillo era ahora comparable al de un farol. Si no pretendían observarme, entonces me entregarán su barco. Cindy fue la primera en oponerse. Escuche, sé que está molesto, pero no podemos simplemente darle nuestro
Leo interrumpió a Cindy. Estaremos encantados de hacerlo. Dame un minuto para coger nuestra balsa salvavidas y es todo suyo. No podía creer lo que Leo había hecho. Dejarnos morir en una balsa mientras esta cosa se quedaba con nuestro barco para irse a saber dónde. Cindy se opuso de inmediato. Leo, no podemos darle el barco sin más. Claro que podemos, Cindy. Este pobre tipo probablemente lleva mucho tiempo caminando por el fondo del océano. Leo entró en la cabina dejándonos a solas con esa cosa. El brillo nunca dejó de intensificarse, pero ahora, bajo las luces del barco, podía ver que también emanaba un calor real. Me preocupaba que pudiera ser radiactivo. Mientras esperaba a Leo, me sentí obligada a hacerle una pregunta. ¿Por qué caminabas por el fondo del océano? La cosa ladeó la cabeza antes de responder. Mi propósito es llegar a la nueva tierra y destruirla. Mi única forma de llegar es caminando. Los barcos de madera no podían contenerme. Mientras continuaba, por fin noté el olor a madera quemada. Miré hacia abajo y vi humo saliendo de debajo de sus pies. ¿Dónde está su compañero? De repente, Leo salió corriendo con un fusil de pesca submarina. ¡Aquí mismo! Y con eso, Leo le disparó un arpón. La criatura reaccionó al proyectil con una velocidad increíble. Agarró el arpón, el brillo de su cuerpo cambió rápidamente de naranja a amarillo y finalmente a azul. Las grietas de su cuerpo se abrieron aún más mientras el fuego comenzaba a brotar de ellas. El arpón, ahora de un naranja incandescente, se doblaba y derretía en su mano. Mientras dejaba caer el metal fundido sobre la cubierta, miró a Leo con rabia. Los humanos nunca aprenden. El hombre se movió a una velocidad espantosa, agarró a Leo por el cuello y lo llevó a estribor. El fuego del hombre disminuyó, porque ahora estaba envolviendo a Leo. Observamos cómo gritaba y se retorcía en agonía. Salí de mi trance cuando Cindy pasó corriendo a mi lado para meterse en la cabina. Me giré para ver si el hombre se había dado cuenta, pero seguía quemando vivo a Leo. Cindy salió con un extintor de incendios. Ve a los controles de la grúa, veré si puedo enfriarlo. No cuestioné el plan suicida de Cindy. Simplemente corrí hacia los controles y observé cómo ella se abalanzaba sobre el hombre, que acababa de calcinar por completo a Leo. ¡Congélate, cabrón! Cindy roció al hombre con el extintor, haciendo que soltara el cuerpo de Leo al agua, mientras yo movía la grúa hacia él lo más rápido que podía. Cindy se agachó justo cuando el brazo de la grúa golpeó al hombre, lanzándolo al agua. A su chapuzón le siguió una nube de vapor y burbujas en la zona donde había caído. Puse el cable de la grúa en modo retráctil, mientras Cindy empezaba a elevar el ancla para que no pudiera volver a subir. Después de eso arrancamos el motor y salimos de allí a toda velocidad de vuelta al puerto deportivo. Ambas estábamos bastante seguras de que la compañía no nos creería, ni siquiera con las grabaciones de vídeo y las huellas quemadas en el suelo de la cubierta. Cuando llegó el momento de hablar con nuestro jefe, nos dijo que las imágenes que habíamos obtenido eran excelentes y que la muerte accidental de Leo era una tragedia. La compañía había decidido que Leo estaba intentando cocinar algo en la pequeña cocina de la cabina cuando un defecto hasta entonces desconocido en el hornillo provocó una explosión que lo envolvió en llamas. Salió corriendo, dejando un rastro de huellas quemadas, y saltó por la borda para apagarse. No rebatí la versión.
y Cindy tampoco. Era obvio que la compañía ya había lidiado con esta cosa antes y ninguna protesta haría que admitieran ni siquiera parcialmente lo que realmente sucedió. Poco después nos despidieron ambas, ya que el proyecto de investigación fue considerado finalizado. Con el tiempo conseguí un trabajo fijo en otra empresa de investigación oceánica y al cabo de un año las pesadillas cesaron. Todavía pienso en el hombre que camina por el fondo del océano. No estoy seguro de dónde está realmente la nueva tierra a la que se refería, pero cada vez que veo noticias sobre incendios que estallan en pueblos costeros, un escalofrío me recorre la espalda. Nunca he sido de los que hacen mucho, no porque no pueda, sino porque no me importa lo suficiente como para intentarlo. Hacer cosas requiere demasiado esfuerzo. Quiero hacerlas y le digo a la gente que las haré, pero la sola idea de ponerme a ello me agota. La gente dice que soy listo, dicen que tengo potencial. Esa palabra antes me enorgullecía. Ahora suena como un insulto educado. El potencial no significa nada si nunca haces nada con él. Mis días se confunden entre sí. El resplandor del televisor, el zumbido de la nevera, el murmullo silencioso y monótono de la nada importante, pura atrofia mental. Bebo porque llena el silencio, como porque es algo que hacer, algo que rellena los huecos del día. El sofá tiene la huella permanente de mi cuerpo. Probablemente me conoce mejor que nadie en mi vida. A veces me pierdo en fantasías sobre lo que podría haber sido si alguna vez hubiera terminado algo, una carrera universitaria, una profesión, una versión de mí mismo que no se rindió a medias. Pero esos pensamientos nunca duran. Me enfado conmigo mismo porque sé que nunca voy a hacer nada para cambiarlo. Esas ideas escuecen demasiado, como un corte con un papel que vuelves a abrirte una y otra vez. Así que las entierro. Dejo que el ruido las ahogue y cada noche termina igual. Sentado ante el parpadeo de una pantalla, medio borracho, medio dormido, fingiendo todo el tiempo que no me siento pudrir. La primera vez que pasó ni siquiera me di cuenta. Terminó un anuncio, la televisión se quedó en negro y lo único que vi fue mi reflejo, vago y encorvado, con una botella de cerveza en la mano. Pero por un segundo mi reflejo no coincidía. Estaba más erguido. Sus hombros no estaban hundidos. Parecía despierto, vivo. Parpadeé y todo encajó de nuevo. Me reí, pensando que solo era el cansancio. Pero la noche siguiente volvió a pasar, y esta vez el reflejo sonreía. Sigo viéndolo, y ya no son solo destellos. Permanece. La pantalla del televisor se oscurece al terminar un programa y él simplemente está ahí, la misma ropa, el mismo sofá, pero algo es distinto. Sus ojos son más claros, su postura es firme y hay algo en él que transmite calma. Tiene una seguridad que yo ya he olvidado cómo se siente. Lo peor es que no parece antinatural. Se ve como debe ser. Se ve como lo que yo desearía ser. A la noche siguiente, me senté más cerca del televisor, intentando verlo mejor. Él no puede ser yo. ¿Podría yo ser él? La pantalla se fundió en negro y él ya me estaba mirando. Nuestras miradas se encontraron a través del cristal oscuro y juro que sentí algo presionar mi nuca como una mano empujándome hacia la pantalla. El televisor zumbaba levemente y por una fracción de segundo lo oí respirar. No a mí.
a él. Una inhalación y exhalación limpias, constantes, desapareció y me oí a mí mismo jadeando. Me costaba respirar no por miedo, sino porque así soy yo. Llevo un tiempo con sobrepeso. No sé cuándo fue la última vez que hice ejercicio. ¿Cómo he llegado a esto? Enfurecido conmigo mismo, apagué la televisión y me quedé sentado en la oscuridad durante horas, escuchando el sonido de mi propia respiración. Creo que fue al día siguiente. No estoy seguro. El tiempo se vuelve borroso. No tengo ningún tipo de horario, así que es difícil saberlo. Ni siquiera abro las cortinas. Ese mínimo esfuerzo es un desperdicio para mí. Para mí es inconcebible abrir una cortina, lavar las sábanas o limpiar las latas de Coca-Cola y los envoltorios. El aire sabe a polvo, a cobre, a grasa rancia y a ceniza de cigarrillo. La alfombra se me pega a los pies. Mi cuerpo se siente más pesado cada día. No es solo la grasa lo que me aplasta, sino la falta de músculo para siquiera mantenerme erguido. Él está empeorando. Empieza a asustarme. Está en todas partes. A veces veo mi reflejo en objetos al azar. La puerta del microondas, una botella de cerveza, el cristal del marco de fotos al otro lado de la habitación. Y cada vez que lo hago, yo me veo peor. Piel grisácea, ojos apagados y hundidos. Es como si me estuvieran succionando el color. Pero él se ve mejor, más nítido. Mientras yo me desvanezco, él resplandece. Es como si estuviera robando las partes de mí que antes importaban. Dios, qué bien se ve. ¿Qué es y por qué me atormenta con mis fracasos, dejándome aquí como un cascarón vacío? Por favor, para. He empezado a verlo moverse antes que yo, un parpadeo que llega antes que el mío, un giro de cabeza que yo nunca hice. Una vez bostecé de agotamiento y él no. Se limitó a mirarme con un ligero asco. No era odio, solo decepción. Esa cara de asco me enfureció. Intenté gritarle para defender el poco orgullo que me quedaba, pero el sonido que salió de mí fue quebrado, sibilante, casi ajeno. Ya no puedo dormir. Dejo el televisor encendido toda la noche para que la habitación no se oscurezca lo suficiente como para que haya reflejos. Me niego a verlo. Por mi cordura, no puedo verlo. ¿Por qué me maldicen mis propios fracasos? Ahora me quedo en el armario. Es el único lugar donde no hay reflejos. El tiempo pasa, pero a veces miro la hora en el móvil por accidente y lo veo ahí sonriendo a medias, paciente como si me estuviera esperando. La frontera entre nosotros se difumina, puedo sentirlo. Me desperté en mi cama. He hecho cosas que no recuerdo haber hecho. Los platos están limpios. La basura ha desaparecido y hay una bolsa nueva en el cubo. La nevera está llena. Hay un reloj en el salón. No lo entiendo porque no tengo fuerzas para moverme, pero de alguna manera las cosas se están haciendo. Al día siguiente, el espejo del baño está impoluto, salvo por una huella de mano perfecta que no es mía. Es más pequeña, más delgada, más firme. Parpadeo y el reloj salta horas enteras. A veces me despierto con el pelo mojado, llevando otra ropa. Hace años que no me ducho. Anoche me desperté y lo vi a él sentado, erguido, en el reflejo del televisor apagado,
mientras yo permanecía inmóvil. Tenía los ojos abiertos, observando, consciente. Ya no sé cuál de los dos es real. Intenté hablar con él. Al principio, solo para llenar el silencio. Le preguntaba si había estado limpiándolo todo, quién era y por qué me torturaba. Nunca me respondió. Entonces pregunté, ¿eres un demonio? ¿Estoy en el infierno? No respondió. Solo inclinó la cabeza lentamente, de forma deliberada, casi como si intentara descifrarme. Grité, respóndeme. Su expresión cambió. No era tristeza ni lástima, solo decepción, como un padre que ve a su hijo tirar la vida por la borda. Esa mirada me destrozó. Le grité, le dije que no era nada. Golpeé el espejo hasta que mis nudillos se partieran y vi la sangre gotear por el cristal. Él no se inmutó. Levantó su mano, estaba limpia, su mano tenía venas marcadas bajo una piel nítida y dedos firmes. Sonrió. Esa sonrisa no se me ha borrado de la mente. Últimamente todo ha estado tranquilo. Creo que me está dando espacio. O quizá estoy demasiado insensible para que me importe. Arrastré una silla frente al espejo y me senté. Esta vez no hubo gritos. Le dije que lo sentía, que sentía haber malgastado el tiempo, sentía haber tirado mi vida. Le dije que no lo odiaba, solo quería ser él. Era envidia. ¿Podría llegar a ser él alguna vez? Apareció, le sonreí. Por primera vez me devolvió la sonrisa. Por un momento creí que eso era la paz, pero entonces parpadeé y su sonrisa permaneció. Se giró hacia dos niños que entraron corriendo detrás de él. Miré detrás de mí, preocupado por si los hijos de alguien se habían colado en la casa. Pero no había nada. Volví a mirar al espejo. Esos dos niños eran suyos, eran lo que yo podría haber tenido. Luego apareció su esposa y le besó en la mejilla, y durante todo ese tiempo él no apartó la mirada de mí ni un solo instante. Ese debería haber sido yo. Oh Dios, ¿por qué me he hecho esto? ¿Por qué me he hecho esto? Lo miro con los ojos llenos de lágrimas. Las lágrimas se convirtieron en llanto y luego en lamentos. Él es todo lo que yo nunca fui. Parece alguien que lo intentó. Me sequé las lágrimas para verlo de nuevo, para ver mis fracasos encarnados. Seguía mirándome fijamente. Apretó los labios, entrecerró los ojos. Pude verlo entonces, la verdad, ardiendo en su mirada. Estaba asqueado. Susurré, por favor, no me mires así. No se movió. Su asco se intensificó, no de forma cruel sino definitiva, como si ya hubiera decidido lo que yo era. Un caparazón de años perdidos. Un hombre que nunca vivió. Entonces por primera vez se apartó. La luz tras él se hizo más brillante. Era un resplandor más suave y cálido, como debería sentirse la luz del sol por la mañana. Extendí la mano, presionando la palma contra el cristal, pero solo sentí frío. Se marchó, y en el instante en que abandonó el reflejo, el espejo se oscureció. Pasan los días, y ahora cuando miro no hay nada, ni siquiera yo, solo la silueta tenue de un hombre que existió esperando una vida que nunca se ganó. He hecho tan poco que hasta mis sueños me han abandonado. Nunca me convertiré en él. Soy en lo que me he convertido. No hay forma de arreglar los 40 años que elegí ser. Es demasiado tarde.